Hola a todos, nos encontramos aquí en Pucón, en la casa de mi amigo Marcelo Villa, guía, instructor, escultor, budista, las tiene todas mi compadre, las ha hecho todas en la montaña montañista, en aquellos años donde la montaña era un tema complejo de abordar. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Álvaro, bien, bien, llegando acá hoy de finalizar un curso Wilderness, un WAFA, en el cual tú también tuviste la posibilidad de participar en práctico para poder obtener tu certificación de WFR. Así que contento, y contento de tenerte invitado primero a la comuna de Pucón y en mi casa. No, muchas gracias por el recibimiento y por la hospitalidad, bonita hospitalidad, tu casa es preciosa y el curso es increíble, gente muy buena, con capacitaciones, profesores de primera, sí, eso se agradece. ¿Cómo partiste tú en el mundo del montañismo? ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos, por así decirlo? Mira, yo creo que son fortuitos. Yo nací en la comuna de Antuco, en Los Ángeles, región del Biobío. Y ahí está muy cerca el volcán Antuco. Entonces mis primeras correrías eran por esos campos. Y luego al pasar los años, mis padres se trasladaron a Santiago. Y por esas cosas de la vida, de vivir en una comuna Providencia, que en ese tiempo era muy acampada, nos fuimos a San Bernardo por tema de trabajo de mi padre. Y ahí tenía como faldas, como digamos casi mi jardín, mi patio trasero, el Cerro Chena. El Chena, un clásico, arte con vestigios arqueológicos también. Exactamente. Bo. Y ahí a mí me mandaban a buscar la leche a los cerros ahí, a las vaquerías que habían, a los establos. Y nada, y también iba a ver las competencias de motocross en esos tiempos. Era amigo de los cabros estos Horta, qué sé yo, del Kurt, el hijo, el hermano. Y hasta que un día me arranqué con unos amigos y subimos a duras penas una de las cumbres de la cadena del Chena. Y ahí más o menos cuántos años tenía. No, era chico, po. 13 años, 12 años, no sé, por ahí, po. Era chico, po. Esas fueron como mis principios de correría, po. ¿Cachai? Y después yo, por cosas de la vida, vuelvo a la casa de mis abuelos, que era en Providencia, en Romandías 915, tengo una pintura de ahí. Y ahí, con un compañero de colegio, me dice un día, oye, bueno, me dice, ¿sabéis que tengo? Yo conozco, compadre, la quebrada de la Rayán. Ah, pero Ya. Y me dice, por el estero, compadre, yo conozco una casa abandonada, weón. Ya, le dije, me interesa. Y en la más peluzón nos escapamos, compadre. Mochila, saco, dormir, pum, para allá. Y nos quedamos ahí, man, simpático. Pero ahí hicimos como un trekking. Y después la repetí de noche, que fue una penuria, compadre. No llegábamos nunca, sin linterna. No, sufrimiento, fui a sufrir. Claro, de ahí nace, no me acuerdo mucho. Ah, ya, ahora. Pasa que yo en la empezar a hacer televisión. montaña ya Sí, derechamente. pasa que en la televisión yo veo al cuerpo de Socorro Andino en un rescate. Ya. Y yo los vi como superhéroes, weón. Batman, Robin, no sé, weón. Super bombero. Y yo dije, eso quiero ser. Ya, po. Y no me acuerdo cómo llegué al cuerpo de socorro en Ricardo Camin. Y ahí me entrevisto con dos voluntarios que son amigos míos hasta el día de hoy, que es Enrique Valdés, más conocido como el Caco, y Joaquín Núñez, uno de los socorristas que estuvo en el rescate del uruguayo.
Y me dijeron, oye, sí, justo se acerca en ese momento el jefe nacional, que era Fernando Busto Inda, que en paz descanse, muy amigo mío. Y Fernando me dice, sí, podí, me dijo, tú soy chico, me dijo, pero necesitáis entrar a un club federado. Oye, ¿qué me recomienda? Y justo había un cabro, se acercó, el Pablo Giglio, y me dice, yo pertenezco a un club. ¿Cuál? El Internacional. ¿Y dónde queda? Ñuñoa. Ya. Listo, rajé las tablas, para allá me fui. Me dijeron que yo tenía que estar un año y después volver. Y creo que me dieron como exigencia el curso básico de montaña. Ya, se me complejizó la cosa por las lucas, qué sé yo. Entré al club, lo pasé bastante bien, conocí mucha gente hasta el día de hoy amigos, como los hermanos Alvestegui y otros, y el Pablo Giglio. Y ahí entré a conocer el mundillo de la montaña, compadre. Y ahí comenzaste a formarte, me imagino. Empecé a formarme, a subir cerros. Con los viejos estandartes. La Cruz, el Ramón, el Provincia, los primeros cerros que están ahí a mano. A mano. Ya, y que podéis tomar la micro y subir ahí. Y ahí conocí gente, como por ejemplo a Fernando Vivero padre y al hijo, que después te voy a decir por qué, el papá aviador y qué sé yo, y conversaciones de montaña. Y en ese intertanto tuve que hacer el curso básico de montaña. Y ahí en esos años, ¿cómo funcionaba? Porque hoy en día tenéis muchos instructores que hacen sus cursos de montaña. Me imagino que en esos tiempos era todo totalmente distinto a lo actual, pues estamos hablando de qué año, de los años 80. Sí, 80. No. ¿Y cómo se organizaba? Yo entré en el 70 y tanto. No, antes todavía. Yo entré al club, al cuerpo de socorro, perdón, en el 76. Y al club tengo que haber entrado por lo menos en el 74. Ya. Pero, como dices tú, ¿cómo se estructuraba este cuento? La ENAM, la Escuela Nacional de Montaña, ya, tenía equipos, cuerdas, mosquetones, piolet, etc. Entonces tú pagabas X cantidad de plata por hacer el curso. Pero era el único centro de formación. Exactamente, ahí, eso era. Ya, okay. Eso era, y que para mí debiera haber seguido, ¿no? Como formación deportiva, para dar los primeros pasos. Y ahí tenías tú los cursos, ¿no es cierto? Ibais pasando después al de escalada en roca, escalada en hielo, etc. Y yo hice el básico, el número 50, que aún tengo el diploma original. ¿Y quién me lo firmó? ¿Y quién eran tus profes? Pues era... Ahí vamos. Uno de los profes, el Claudio Lucero, conocido como el Pelado Lucero. Gastón Oyarzún, Rubén Lamilla, entre otros. ¿Ya? Puros compadres de renombre ya. Exactamente. Sí, hay otros que no me acuerdo, no, pues son muchos años. No tengo tanta capacidad de memoria, bueno. Ajá. Esa gente, para que veáis tú, ¿ya? O sea, sí. Y lo bueno y lo bonito es que el curso hacíamos los campamentos y teníais las clases teóricas ahí mismo en la escuela, y tú salías el fin de semana en la micro, llegabas allá, armaban tu campamento, donde fuera, por ejemplo en una en San Gabriel, y en la noche la fogata, compadre, y las cantatas, que eso ya no se ve. No, hoy en día. ¿Ya? A la carpa y listo. Compadre, ya, todo precioso, y salían los cuentos, etcétera. Muy, muy agradable. Y en esos tiempos, ¿cómo era el tema? Porque imagino que la situación, no sé, también económica es un tema importante en este deporte, en donde hoy en día las cosas son carísimas, pero en esos tiempos aún más. Ni siquiera existían. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo hacían con eso? Porque tú ya tomaste un un curso de montañismo básico que tenían facilidades o algo así. Sí, me decías que en la misma ENAM te pasaban equipos. Exactamente. Yo no recuerdo cómo conseguí, entre ropas viejas por aquí, tener equipos de lana que pesaban 1 tonelada y se te mojaban. En las patas me ponía plástico,
no sé, polainas que por aquí, por allá me las regalaba, y mucho se hacía uno las cosas, ¿ya? Yo me acuerdo que te iba ahí a la ropa de los milicos, qué sé yo, y recortaba y tele paracaídas para hacerte, no sé, polainas, etcétera. Era complejo, siempre ha sido complejo. O sea, yo creo que, como llaman, por ejemplo, el deporte blanco, el esquí, y también el montañismo, eran o siguen siendo deportes caros, porque no es barato. O sea, hoy día tal vez hay más facilidades. Antes, o venía un gringo y le compraba el equipo usado, Claro. ¿ya? O te los dejaba a veces de regalo. Y el resto, por ejemplo, Piolet, que menciono entre otros al Moncho, al indio Moncho, que hacía los Piolet con su firma, que era una mariposa. Entonces, era costoso. Y ahí, bueno, yéndonos quizás al plano también personal, cómo lidiaba tu familia con el tema de que tú te fueras de la montaña, porque hoy en día tenemos sistemas de comunicación que son casi instantáneos, pero en esos años Nada, era otro el cuento, uno se perdía y no. yo solamente salía, le avisaba a mi mamá. Te Oye, decían oye, algo, estaban de acuerdo, te apoyaban. La mamá siempre como una onda más hippie, sí. Ya cuando yo partí, ya no estaba el papá. Ya, mi padre se fue muy joven, como a los 50 años. Entonces yo era chico. Y tuve que empezar a trabajar, estudiar, terminar mi estudio y a trabajar. Entonces se me complicaba la vida un poco, ya, el tema monetario. No era fácil, no era fácil. Después empiezan a nacer un poco las casas de la ropa americana, y ahí encontraba ya cosas usadas, sacos de dormir, etc. Y después los zapatos, ¿para qué decirte? Pues los zapatos, yo me acuerdo, bueno, tuve desde zapatos bata que los engrasaba y qué sé. Y el primer zapato de montaña que tuve, compadre, que me costó 1 kilo comprarlo, fueron los zapatos que hacía el ruso ahí en la calle Bilbao, de cuero. Un lujo, compadre. Ponerse eso en las patas era un lujo. Y era lo más abrigado que tenía en ese minuto, me imagino que pasa. Pero era un zapato filete, ¿eh? Un zapato, llamemos hoy día, que podría ser media montaña, en ese momento era tal vez alta montaña. El top de los top. Sí. Increíble, bueno, te ha tocado ver cómo ha sido la evolución de prácticamente todo el equipo acá, al menos acá en Chile. Y después tenías tú el equipo, llamémoslo así, las cocinillas, los anafes. Tema. Ya de la base de bronce a parafina con autopresión. Livianito. Y las lámparas. Tengo todavía en la leñera una lámpara estas a parafina. Y tenían que cargar todo eso, po. Todo eso. Aparte los paquetes de vela. ¿Ya? Fósforo. Ya, pues no tenía encendedor, fósforo. Cerilla, o esto es los chisperos. Entonces, costaba, era por datos. ¿Quién te podía hacer esto? ¿Quién te hacía un saco de dormir? ¿Una casaca? No sé. Oye, y luego de hacer tu curso de básico de montaña, ya me imagino que conociste a un par de cordadas tuyas, empezaron a escalar montañas. No necesariamente. Cuando estuve en el club sí, pero sabes tú que no encontré como la esencia de lo que yo buscaba. Yo entré por interés al club. Claro, porque yo quería, tú querías entrar al Socorro Andino. Exacto. Entonces de ahí, para hilvanar el cuento, me voy al cuerpo, vuelvo. Ya. Y ahí fue cuando yo cumplí mi deseo y ya estaba adentro. Y era un aspirante. Y de aspirante te cuento que estuve 3 años. Que fue, una locura, compadre. Ahí empiezo a conocer a los viejos del cuerpo, viejos que han subido cerros en Chile, ¿ya? Oscar Celaya. Primer ascenso a la Loma Larga.
exactamente. Mario Puig, ¿Para qué hablar de Mario Puig? Participó en la expedición chileno-japonesa. otro viejo que se me olvidaba, Carlitos Fuente, papá, Mira, ya, escalé por ahí el Arenas con Carlos Fuente. Juan Tangol, primera ascensión por la sur con César Vázquez. a la pared del Morado, por si alguien no lo conoce. La mítica pared del Morado. La mítica, ¿no es cierto? Bueno, después tuve como profesores eminencias como Eduardo García Soto, en geografía, en cartografía, orientación. Bueno, tuve maestros así, compadre. O sea, tú estás, bueno, participaste también de la época dorada Así es, del andinismo nacional. así es. Y ahí, bueno, ustedes con ese tremendo grupo, imagino, participaban también mucho de rescate y temas importantes en el socorro, porque al final tu interés era ser el superhéroe que aparecía en la tele, po. Exactamente. Y fuiste superhéroe. Y logré ser superhéroe, a costa de muchos años, ¿no es cierto? Porque primero era el aspirantucho, el aspirante, de repente los viejos se aprovechaban un poco de ti, para el mandado, el cabrito, que aquí, que allá, etc. Pero yo logré superar eso, fui fuerte, ¿ya? Y pasé esos pasos, y me fui enfrentando a rescate, pero no te tiraban a los leones, ¿ya? De hecho, estuve mucho tiempo, yo quería volar en helicóptero, y fue mi sueño, la primera vez con un compañero que me dio la oportunidad, jefe de patrulla, el Pato Toro, y el Pato me dice, Marcelito, me dice, ya, tenemos un Manquehue, rescate. Y hice mi primer vuelo al Manquehue. En aquellos años, porque hoy en día el Manquehue es altamente concurrido, Correcto. pero de aquellos años también, pues, o sea, Sí. no están inventando la rueda. No, nada, pues. Y ahí parte un poco el grosso de rescate en el Ramón, Ya. el Provincia, ¿no? Y después tú ibas como superando etapas, tanto en altura como en rescates más técnicos, ¿ya? Y ese, disculpa que me detenga ahí, pero Sí. ese superar etapas que era, me imagino, paulatino, ¿era algo como estructurado ya en el cuerpo de socorro o era algo que uno iba así como, puta, No. me voy piano piano? No, era estructurado, ¿ya? O sea... No hay estrellas fugaces aquí. No, te decían ya, este cabro van a ir a esta búsqueda, este cabro va a ir a estos accidentes, este cabro va a ir a recuperación de cuerpo. Era escalonado, ¿ya? No era que te tiraran al tiro a ver un muerto, no. Sí, porque es súper fuerte. No, porque tú sabes, ¿no es cierto?, que está el trauma y después un postraumático, etcétera. Entonces, era despacio, y lo mismo los cerros en los entrenamientos que teníamos dentro del cuerpo de socorro, igual, o sea, yo me acuerdo en una salida para el norte, creo, también fui a un cerro chico, los otros iban a un cerro más grande, el San Francisco por la normal la hice parte de noche y parte al otro día, qué sé yo, y de a poco fui conociendo el cerro. Y además de eso, nosotros, bueno, existe todavía, yo ya no soy del cuerpo, el refugio del cuerpo de socorro en Baños Morales. Entonces para mí era como mi segunda casa. Era mi segunda casa. Yo terminaba, ponte tú, de estudiar el colegio y después cuando estudié escultura. Y me iba en diciembre y me quedaba hasta marzo. Y ahí, compadre, vivía prácticamente de la limosna, ya, porque no tenía chaucha. Entonces me dediqué, inventé, ¿qué hago para ganar plata, po? Y me puse a pintar piedritas, cajitas, qué sé yo, y tenía un amigo que tenía un kiosquito, el Moncho también, el Ramón, que después se hizo herrero,
También Moncho participó con muchos de estos bandinistas que yo te nombré. Y ahí, no sé, ya en la tarde me juntaban 500 pesos, ya tenía para el pan, para qué sé yo. Un poco, no sé si me voy a saltar, pero en Baños Morales nace mi vocación de guía. Ajá. Sí, porque ahora estamos, claro, en la etapa de estar en Socorro Andino, formándote, Sí, pero ahí, sí, claro, pues en las formaciones que tú mencionas, como estos avances paulatinos de participar en algunos rescates, imagino que ustedes mismos como Socorro se organizaban también para hacer sus propias ascensiones, como en parte para entrenar, para... sí, pero yo ahí quería detenerme en algo, porque tú nombras las formaciones. Yo te digo que la formación como montañista, propiamente tal, yo la hice toda dentro del cuerpo de socorro, con instructores que eran de la ENAM. Por ejemplo, estaba el Eduardo García Soto, estaba Jorge Sáez, Roberto Quiró, no me acuerdo si el Guatón, claro, el Guatón Villega también, Osvaldo. Eh, Toda esa gente nos formaba a nosotros, pero además con los años el cuerpo empezó a tener relevancia. Nosotros, el cuerpo trajo gente del exterior, como por ejemplo trajo al cuerpo de rescate de Austria de Salzburg. Entonces yo tuve el privilegio, fuimos elegidos, escogidos, y fui uno de los elegidos para participar en ese curso ya de alto rango. Estamos hablando de paredes, en el San Francisco, en la pared de la placa roja, etcétera. Pero eso ligado también, dentro de lo deportivo también al rescate, obviamente. A la formación, ya, a la formación. Y ahí, después de ese cierre con esta experiencia con los austríacos, al final se cierra con una expedición. ¿Ya? Se cierra con una expedición. Que fueron escogidos algunas personas y fueron, no me acuerdo en este caso, pero creo que fueron al grupo de Loma Larga, por ahí. Ahí no sé si fueron al Cortadera, no me recuerdo bien, ¿ya? Pero en fin. Y por otro lado, estaba el convenio con el ejército, con la escuela de montaña, ¿no es cierto?, que está en Río Blanco. Ahí, también ahí participé. Bueno, en mi vida, si me preguntáis de rescate importante, sí, claro, por ejemplo, la avalancha del Alto de los Leones, en donde se movilizó en ese tiempo, estaba Arturo Aranda, de director de la escuela, uno de los que subió el Everest, militar. Sí, o sea, y por último, para contextualizar un poco, Sí. ahí, no me acuerdo en qué año fue, ¿tú te acuerdas? No, Iban haciendo una travesía desde Saladillo prácticamente, Sí, por el exacto. Cajón de los Leones hacia el Cajón del Maipo, porque ahí te sale exactamente. Sí, por el Valle del Río Olivares, si no me equivoco. sí, Entonces iban pasando por la ladera oeste del Alto de los Sí. Leones y los pescó. Los pescó, no una avalancha, varias, y en la Sí. noche. Y ahí se lograron salvar de suerte algunos, como creo que estaba el Andy Marangunich, sí, el Gino Casasa, Gino, sí, el Club Alpino otro. Italiano, Exacto. una Y parte ahí del ejército muere también. un compañero nuestro del cuerpo de socorro andino, el Pato Álvarez, aparte de los militares. ¿Ya? Se salvó también otro amigo, no me acuerdo si está el Pato Toro, pero en fin. Pero bueno, después, a posterior, fuimos a la recuperación de los cuerpos. Entre otras avalanchas, digamos, y otros rescates. Y imagino de haber sido súper crudo también porque ya no era solamente ir a rescatar personas como estaban habitualmente los rescates de socorro, sino que también ir a ver a un amigo. Que era... Total, a un amigo que había participado en rescate, que compartíamos habitación en el cuerpo, no sé, comida, sí, Sí, doloroso, triste. fuerte. Bueno, y sin alejarse mucho del área geográfica, también participaste en la búsqueda de
del peruano Américo Uf. Tordoya y el canadiense y un Sí. estadounidense, creo que estaban ahí en el glaciar Juncal Norte. Exactamente, en el Juncal, sí. Sí, ahí la vimos pelúa, porque nosotros el primer campamento lo montamos abajo, en el glaciar, ¿ya? Donde viene el reventón, están los Serac abajo, el reventón, Sí, y después hay un una lengua intermedio, larga. ¿ya? Ahí. Y ahí nos pasó una talla al atardecer, tipo 5 de la tarde, tomando 11, vimos una avalancha y nosotros dijimos, se nos viene el cerro encima. Y ahí nada que hacer. Y ahí dijimos tirarnos entre una grieta. Yo seguía a los viejos nomás, po. Bueno, y también para contextualizar, ahí uno, el año 82, si no me equivoco, Sí, iba un peruano, un canadiense y un exacto. gringo. Américo Tortoya. Américo Tordoya era el peruano. Y ellos estaban preparándose, si no me equivoco, para ir a escalar la Concagua, La sur. la sur de la Concagua. Sí. Entonces, en ese pasar y transitar por la autopista internacional, Sí. vieron el Juncal y se fueron a escalar el Juncal o la Columna, porque ahí también Sí. hay como una dicotomía, pero lo cierto es que estaban metidos por el glaciar Juncal Norte escalando. Exacto. De ahí creo que no sé si los tomó una avalancha o no se sabe Sí. hasta ahora. No sé. No se sabe, porque ellos Ya no cruzaron. se supo ya. No, ellos cruzaron y yo creo que se metieron ahí en las patas de los caballos, porque cruzaron por arriba y yo creo que arriba los pescó, así como vimos esa tremenda avalancha nosotros. Yo creo que eso les pasó y ahí desaparecieron, porque ahí tú conocí, hay un campo de grietas terrible. No, brutal. ¿Ya? Entonces, a lo mejor, no sé, con los años vayan a aparecer más abajo, no tengo idea. Claro, porque hasta el día de hoy los cuerpos nunca aparecieron. No, nunca. Pero sí apareció su equipamiento. Sí, hay parte, yo ahí desconozco un poco, pero supe que había aparecido cosas. Sí, Increíble. exacto. ¿Te irán a aparecer algún día? No se sabe. No Yo se lo sabe. único que te digo, participé en ese rescate, yo te mostré una foto, creo, donde estoy en el helicóptero sacando, cuando hicimos el cambio del campamento base al campamento de altura. Ahí subiéndote al helicóptero o bajándote ya no. Claro, tratando, no sé, que veo y está para abajo el vacío. Bueno, hay esa foto que tú me comentaste que fue Histórica, po. histórica y famosa, se convirtió después en un calendario que estaba en Exactamente. todos los cuerpos de socorro. Parte de... Y allí te convertiste en el superhéroe que viste en la tele. Estaba ahí mismo en Exacto, la volando, foto. volando. Bonito igual, o sea. ¿Sí? O sea, dentro Interesante. del contexto también que está ahí en un rescate, pero le cumpliste a tu niño Sí, pues que quería interno, convertirse interior. en superhéroe. Y después de este cuento viene otra búsqueda, no rescate, era búsqueda Ujú. del avión del Tupungatito. Un Claro. C-130, no me acuerdo bien. Esa búsqueda fue larga, fue en 3 años. 3 años, pasamos varios rescatistas ahí, historias como desde que subimos a un médico que era voluntario del cuerpo, al Boris Fuente, y lo subimos al campamento ahí de Las Vegas de los Flojos a 5.000 y casi se nos muere arriba. Entre el almuerzo y la noche, este hombre entró en un estado de alucinación, de coma, ¿ya? Y al Claro, otro día... edema cerebral. Exactamente, un SGA. Y tuvimos que bajarlo de urgencia. Al otro día el helicóptero, compadre, iba hecho de todo. Adentro del helicóptero tuvimos que portearlo entre 4. Era un hombre que pesaba por lo menos 100 kilos. Ya entre 4 de la regalo. Y lo salvamos. Qué bueno. Salvamos al doctor. Y ahí después esto pasó. Seguimos, ¿no? Porque después ¿cómo se llama esto? La aseguradora, la familia dijeron que necesitaban testimonio de que el avión estaba ahí. Los muertos estaban para abajo, para el cajón del lado argentino. Y ahí, en el 85, nos pesca el terremoto arriba. Ya
un equipo de Pero, trabajo. claro, en una de estas, en una de eh, estas múltiples expediciones para ir a la Sí, búsqueda de la. que fue la última, Ya, la tercera, última, que ya se daba por vencido todo. Pero felizmente nosotros encontramos los testimonios que necesitaba la aseguradora. Me acuerdo que el Caco Valdés tenía una de estas Super 8, de estas ya, grabadoras esa Super 8, filmadora. claro. Y con eso se llevó y bajaron estos gallos en mula, que eran como 6, y nosotros nos quedamos arriba, a la espera de que nos evacuaran, no me acuerdo si los arrieros o los helicópteros, que no ocurrió, porque los helicópteros estaban ocupados en los rescates en Santiago, el terremoto. Claro. Al final, entre las comunicaciones que tuvimos por radio, ¿no? Que estoy hablando de estos equipos de la guerra púnica, entonces nos comunicamos y nos mandaron los arrieros para poder evacuarnos. No, fue una historia de la regalo. Oye, pero aquí hay el terremoto, aquí cómo estaban en la carpa, ¿qué? No, habían ¿Cómo unos viejos fue, en la po? carpa y yo estaba tirado así en el pasto como esto y estaba justamente leyendo una de las grandes obras de Hermann Hesse y estaba el Juaco Núñez al lado y yo le digo, oye, Juaco, está temblando. Y el Juaco mira para arriba al volcán. Como el volcán tiene fumarola, está activo, qué sé yo. Y de repente, compadre, atinamos a mirar hacia abajo, al valle, y viene una frasasi moviéndose, negra. Los viejos se volvieron locos, gritando, bueno, otros más tranquilos, etcétera, cayendo unos rocones que te la regalo, ¿ya? No, fue atroz. Oye, pero ahí también está ahí con tu gran amigo y gran montañista Sí, también, po, que sí, falleció entre otros. entre El loco Alejo El loco. Contreras Staving. Sí, pues, sí. ¿Tú eres bien amigo de Alejo? Muy amigo del Alejo. Sí, de hecho, y después con los años, Alejo me invitó a una expedición a la Antártida. Pero esa invitación fue muy buena. Y me salió con un tema primero que me llamó el loco. Y me dice, oye Marcelo, me dice, te invito a la Antártida, weón. ¿Cuándo? El otro año. Listo. Llego a Pucón, compadre, o no sé si alcanzo a llegar a Pucón, venía de un rescate. Y me llama de nuevo. Y me dice, oye Marcelo, ¿sabéis qué, Juan? ¿Tú querías ir a la Antártida? Sí, pues, compadre, te dije que sí. Ya me dijo, que te tengo los pasajes comprados. ¿Para cuándo? Para 3 días más. Oye. Ya le dije a mi señora, ya pues anda, ¿cuánto? Que era como 1 mes y medio. Y llego allá, y yo dije, bueno, los aplausos y todo, y me encuentro con un contrato de trabajo. Bueno, buena plata. Y ahí parte, compadre. Me embarqué, a nosotros nos mandaban en barco, era un charter de un multimillonario ruso, y llevábamos una expedición de algunos famosos, uno de estos era un guía, bueno, iba como supervisor, un guía huía, y iba un compadre que hacía salto base. Y este gallo quería hacer un salto de un iceberg, y la Armada no le dio permiso. Cambiaron entonces el tema de ir a una montaña, y nosotros teníamos que dar la seguridad, hacer la seguridad. Ustedes ya iban como guías de montaña. Claro, exacto. Ya. Y al final tampoco ocurrió, porque el clima no lo permitió, no lo ¿Y permitió. estuvieron un mes allá? Estuvimos, claro, pero estuvimos con otros trabajos, No me imagino. haciendo otras pegas que fue evacuar basura, dejar combustible, etcétera, y en diferentes partes de la Antártida. O sea, bonita experiencia, me imagino, porque ir a la Antártica no cualquiera va y que te llamen, que te Sí. llame alguien de la nada. Bueno, gran Sí. Alejo Contreras. Sí, po. ¿Querer ir en un año más? No, que sale mañana. Exacto, yo no me la quería creer. Yo cuando llegué, compadre, a Punta Arenas y un recibimiento espectacular y la vuelta igual. Y a la vuelta venía dulce. ¿Y es en qué año? Más o menos, sí. 2005. Ya. Sí, venía dulce a la vuelta, pues, compadre, no la quería creer. Pues venía contento, señor, Con los contento. bolsillos llenos. Claro, llenito, weón. Puta, qué buena qué buen amigo, ¿eh? Buena invitación. Sí, muy buen Bueno, amigo el Alejo, compadre, sí. Oye, y dentro de tus experiencias también está dentro de las montañas que has escalado ahí y que mencionamos delante el grupo en Loma Larga, Sí, escalaste la punta Yamacagua también. ahí estuvimos y nos tocó
dos cosas que nos aguó. Yo sé que subimos otros cerros más chicos, no me acuerdo bien, y andábamos a cargo de Jorge Sáez, que era el director técnico del cuerpo de Socorro Andino, y éramos creo como 12 expedicionarios, y se nos ocurrió llevar pollo, y los pollos, compadre, se pudrieron, y no los lavaron bien, y se enfermaron como 6 de la expedición. Para atrás el pedido, hubo que mandar mulas, caballos, para atrás, estaban con vómito, fiebre, diarrea, olvídate, deshidratados. Ya, y quedamos algunos que no comimos, compadre. Se salvaron. Entre eso me salvé. Y el Jorge dijo, bueno, tenemos que ir igual, vamos. Pero ahí es donde yo era muy chico, entonces yo no sin cámara o qué sé yo, solo en mi cerebro. Yo me acuerdo que subimos por la parte de atrás. O sea, que en esos años también tener cámara era para los millonarios. Po. Exactamente. Por el otro glaciar que creo que tú hiciste una ascensión. Y ahí yo sé que nos remontamos, por decirte así como una canaleta, un acarreo, a una arista, a un filo. Ya. Eso es lo que yo tengo en mi cabeza. Y ahí nos pesca el frente de mal tiempo. Ahí no veíamos, no sé, a metro. O sea, lo único que yo veía mis patas y de aquí a la piscina 10, 50 metros, ¿ya? Hasta que, Jorge dijo, ya, aquí llegamos, aquí estamos. Bueno, creer. Entonces, ya tú en esos tiempos no existían lo que hoy meten las cajas metálicas y placas, etc. Claro. Era si es que encontráis debajo una piedra, algo. Si teníais suerte. Yo, claro, exactamente. Yo no recuerdo, como te digo, era chico, entonces el mono chico era como patracito nomás, y estaban los peces más gordos adelante. Los más cabrones. Y no tengo idea si pescaron un testimonio o no, pero que estuve ahí, estuve. Esa es mi palabra de montañista. Buena. Y bueno, y ahí un poco, entre otros, después me tocó otra expedición. Bueno, ahí al frente tenéis la pared sur del Mesón Alto. Claro, y ahí yo me enamoré de la pared, para llegar a la Ambruso y Arzún, si no me equivoco. Correcto, esa ruta hice. La cúpula de los vientos. Que hicimos en realidad, ya. O sea, pero a contextualizar, porque la cúpula de los vientos es una pared del Mesón Alto, que el Mesón Alto tiene, ¿cuánto? 5.100, 5.200 metros, por ahí. Sí. Y la pared sur, bueno, te metís por el glaciar Loma Larga y luego tenéis que remontar parte de la zona alta de acumulación de ese otro brazo. Sí. Y después montarte un par de largos de escaladas. Bueno. Pero en aquellos años, pues, ¿cuál era el equipo? ¿Teníais frenos, stopper? No, pero nosotros... Tornillos de hielo que pesaban teníamos el apoyo del cuerpo de socorro. Ya. Y ahí la inexperiencia de juventud, de cabros jóvenes. Yo llevé una tonelada de ropa, de equipo, compadre, de olla, bueno. Teníamos del cuerpo una mochila de marca Altus, naranja. ¿Ahí dónde partían caminando? ¿Como desde el Cabrerío, un poco antes? Contratamos mulas. Ya. Nos vinimos en mula desde Baños Morales. Sí, ahí nos trajo el negro Gárate. Ya. El negro Gárate, muy conocido. Y ahí llegamos hasta la base. O sea, las mulas se metían al glaciar. No, antes. Ya. Era como morrena. Ya, por decirte algo. Ahí en las morrenas hicimos nuestra primera dormida. Esto fue para la Navidad. De hecho, la Navidad la pasamos en el refugio del Cuerpo de Socorro. ¿Ya? Y ahí nos fuimos a meter para arriba, a la pared propiamente tal. Pero que hoy yo me quedo paralizado, compadre, de ver cómo ha cambiado, a cómo nosotros subimos ya el espejo ahí, digamos, de hielo que había, que para mí fue infinito, compadre, porque y yo te lo voy a mostrar más rato, porque le tomé una foto. Tengo el piolé martillo con el que escalé la pared. Y nosotros llevamos 2 piolés cortos,
Más O sea, el piolé mío. 2 piolet por cordada. O sea, nos llevábamos 2 cada uno. Llevábamos 3 solamente. Mi piolet personal, Ujú. corto, un piolet cortito. Y mi amigo, Miguel Casa, que es vecino mío, llevaba el piolet de martillo. Ya. Y con eso, en los descansos, digamos, en los. ¿Cómo se llama? las reuniones. En las reuniones nos cambiamos el piolet para puntear. ¿Cachai? Ay, el de abajo iba subiendo como podía nomás. El piolet tracción. Oye, no quiero ser tan. ¿Cómo se llama? Descriteriado con la pregunta. En ese tiempo ya habían arneses, Sí. aseguraban con Sí, 8. no, teníamos. O dinámicos. Los no sé. rescatistas en ese tiempo, nosotros, como por decirte, por ley, usábamos el arnés integral, el Milet. Livianito. Sí, y los 8, ya tornillos pesados, tornillos de hielo, otras colechancho que no eran tubulares. Los tornillos de hielo, sí, esos que eran sacacorcho. Exactamente, los sacacorchos. Eso. Y después cuando nos tocó la escalada en roca en el Escorpión, Sí. bueno, ahí aseguramos, teníamos shock, teníamos friend, eso. Sí. Y una metida de pata muy grande que hicimos. Llevamos, compadre, 2 cuerdas de 80 metros. La llevamos a pasear, compadre, literalmente. Olvídate, un cacho. Una Ustedes en ese mochila tiempo así. no conocían el límite de carga en su No, mano. no, olvídate. Éramos unos burros más nomás, pues. Éramos unas mulas de carga, pues, compadre. ¿Ya? Y como que existía la mentalidad, mientras más carga, este cabrón, Bueno, un chepa, dámelo. dámelo para acá. Ese era, O sea que tanto ahí demostrando su capacidad de. claro. Sí, De y, carga. y de verdad, después, por ejemplo, yo comparaba con gente, con otra gente, man, que uno cargaba, compadre, de verdad. No, brutal. ¿Cachai? 80 kilos si quería ir a la espalda. No, brutal. Sí. Así era un poco Puta, qué bonita Ese- esa ascensión. esa historia y esa ascensión maravillosa que después de que encontramos el testimonio de un amigo, bajamos en rapel hacia la ventana para caer abajo al Valle del Yeso. Ah, hicieron como una travesía más encima. Claro, sí, O Sí. sea que escalaron con todo el equipo. sí, Una locura, weón. con todo, compadre. Sin carpa, vivac. Todo el equipo, para arriba y para el otro lado. Y llegamos un día 30 de diciembre, justo para celebrar en el cuerpo el año nuevo. Sí. Una verdadera. Y contentos, locura, compadre. Cuando llegamos al cruce del Yeso con casi los carabineros ahí de San weón. Gabriel, Sí, lo primero que pasamos, compadre, a servirnos una pilsen. a castigarse. En eso Bueno, era la celebración, más que merecía. la Oye, pero auténtica ¿y que pilsen. esa ascensión era como algo común que hacía el No, cuerpo? no, ¿O no. fue un invento usted? No, ese fue un encantamiento mío. Ya. Porque yo a mi compadre lo tiraba. Ya, yo lo tiraba, entonces yo. ¿Y yo a le- quién se le ocurrió esto de bajar por el otro lado? No, eso fue un dato que nos dieron la otra acordada anterior, ya de mi amigo el Caco Valdés, y más o menos él me mostró la diapositiva. Tomé, por decirlo así, como una clase de esa ascensión específica. ¿Cachai? Y después por dónde bajar. Pero tú no conocías cómo era la bajada. No, para nada, compadre. Si fuimos así, nos tiramos nomás. Nos tiramos. Pero como buenos socorristas, O sea, teníamos- claro, es eso, pues, como buen montañista de antaño, sí, sí, tú a la montaña vas, pero tienes Sí. que tener la capacidad de tomar decisiones. sí, y la capacidad física, mental. Oye, y disculpa que me cague la risa, pero sin track, po. Nada, pues, nah. O sea, con suerte te echáis la brújula, pues, bueno. La brújula, una carta, pero Ya. nada, no. Hoy día es otro cuento. Sí, po. Otro, Bueno, la tecnología sí, facilita algunas cosas y también se transforma en un arma de doble filo. Ahí exactamente. tení- Sí, si sigo un Porque- track y listo, pero te podéis fiar del cuerpo. si no y pasa nada y no sé tomar decisiones, hasta ahí llegaste. ahí la viste negra. Sí, po. Sí, sí. Compadre, ¿y cómo tú
después de toda esa experiencia en montaña, al final decidiste formarte como guía, pero además también como guía instructor de esquí, ¿qué más? Instructor wilderness, instructor pistero. ¿Cómo fue ese cambio como de estar de socorrista como a profesionalizar un poco tu trabajo con la montaña? Sí, mira, yo creo que todo fue un poco casualidad de la vida y necesidad de trabajar, de tener cosas. Cuando me titulé como escultor, como tallador en piedra, me salieron pegas, yo vivía en el cuerpo, ya, expensa de pololito y cosas así. Y ahí empecé a ver plata de verdad, contratos, etc. Entre ellos, creo que te conté también del rescate en el Ojo del Salado, ¿no es cierto? Sí. Del helicóptero, que hay mucha historia. Bueno, ahí entonces me cayeron lucas y ahí le empiezo a tomar el amor a esto. Me salió un contrato con la municipalidad de Pudahuel para restaurar unas esculturas, qué sé yo. Y un día en la celebración, de fin de año del Cuerpo de Socorro, un amigo, el Enrique Valdés, me dice que tiene una necesidad de venir a Pucón para montar un cuento con guía. ¿Ya? Hay cosas que me estoy saltando, pero que las podemos ver ahí, retroceder. Y ahí parte el tema del guiado. Pero cómo nace mi vocación fue en Baños Morales. Cuando por casualidad de la vida un señor me pide que lo lleve al avión, que estaba debajo del Corona, Uh-huh. y terminó siendo, para resumirte, Juan Vaz, que era el dueño de los ají, las mostazas, toda esta salsa. Y me dejó una caja con comida, unas cajas con comida, una plata. Y después de eso, también unos españoles que querían ir a ¿cómo se llama? Al Mirador del Morado, lo subo por la canaleta. Y yo descubro esa vocación de guiar y de poder ganar lucas. Y después viene lo de mi viaje a Pucón, ¿ya? Te estoy hablando en el año 86, después de la erupción del 85, 84, 85. Y ahí yo iba y volvía a Santiago, ¿ya? Guiaba el 86, 87, 88. Y el 89 tuve una propuesta de trabajo con Sol y Nieve, con esta sociedad que se hizo William Hatcher y Enrique Valdés. Eso acá en Pucón. En Pucón. Entonces, ahí me hicieron una muy buena oferta de trabajo, yo era solo, me daban casa, comida, un sueldo, comisiones y guiado. Y me empecé a estabilizar. Ahí estuve como un año solitario, con mis amigos, pasándolo bien, carrete, que aquí, Disculpa, allá. y tú empezaste a guiar acá en Pucón, Sí, pero ¿qué? ¿El Villarrica? el Villarrica, ¿En específicamente. en ese tiempo había guiado al Villarrica? ¿No? No, es que habían unos cabros antiguos que llevaban ya gente arriba, pero sin cero técnica, sin conocimiento del montañismo, propiamente tal. Y nosotros, la gente que vinimos, que era gente del Cuerpo de Socorro, Uh-huh. con el Daniel Vázquez, el Miguel Casa, el Guatón Cartagena, el Rodrigo Alvestegui, el Roberto Arévalo, etc. Se me queda otro, el Lorenzo Fuente. Enseñamos a guiar. No éramos guías con título, no, pero sí teníamos la técnica y la capacidad de cómo conducir un grupo seguro, porque éramos todos socorristas. Que eso es lo importante que tú mencionas, porque en algún minuto, claro, hablas de la vocación de guía, porque en montaña tú ya tenías la formación de socorro o de prestar primer auxilio y todo, pero Sí. otro cuento es con guitarra, o sea, Sí, pues, total. pescar a un grupo de gente que no tiene por qué saber de cerro Sí. y quiere subir un cerro. Sí. Y tener la capacidad emocional, intelectual y técnica
Mm. de poder liderar un grupo ¿Sí? bajo en lo técnico. Y además, ojo, que había otro factor que nosotros nos exponíamos, que el volcán estaba activo. En ese momento tú veías de aquí a Claro. 50 metros el lago de lava. Entonces, cuando nosotros llegamos a la cumbre, tú no te podías sentar porque te quemaba. De hecho, las suelas de los zapatos se te empezaban a derretir. Llegar arriba a la foto, si es que había foto, y chao. Y chao, chao. Sí, era O sea todo un que cuento. ustedes partieron con el tema de profesionalizar y quedó acá. Exactamente. Comercialmente, O sea, imagínate. Willy Hatcher, Sol y Nieve, fuimos los pioneros en hacer una actividad, un turismo ordenado. Ordenado y con gente capacitada, ¿ya? El Willy sacaba a la gente del Hotel Pucón, ¿ya? Y ahí organizábamos, nos mandaban con el agua, unos queques, etcétera. Mira qué bonito. Sí, Qué bonito tener parte de la historia de aquí a donde vives. de hecho, yo te comenté, ¿no? Y lo vimos juntos, este documental que hice, no sé si llamarlo documental, pero un legado que hice para testimoniar cómo partió el guiado comercial en Pucón. Porque estos cabros nuevos, ahora las agencias que te guían al Villarrica son infinitas, po. como 30, 40. Sí. Sí. Y imagino que, como pasa también en todos lados, hay gente que no le interesa o no se instruye o no está ni ahí con la historia que hay detrás, porque esto es como la frase cliché que al final nosotros estamos parados sobre hombros de gigantes. Tal cual. Pero ¿quiénes fueron esos gigantes? Exacto. Aquí estoy con un gigante, po. Bueno, y ahí hay un tema, ¿no es cierto? Los caminos los abren los locos para que los lleguen los sabios. Ya algo así, ya no me acuerdo mucho, pero en fin. Pero nosotros abrimos esos caminos. Abrimos los caminos y yo te digo que felizmente, y me siento muy grato de haberlo hecho, hicimos los tiempos de oro del Villarrica. Los tiempos de oro donde tal cual te podía comentar, ¿no? Esos tiempos cuando yo vivía en Baños Morales y que existía la camaradería, que esperábamos al compañero que venía, no sé, de la pared de San Francisco, del Morao, qué sé yo, etcétera. Y mientras tanto había una tertulia de montañismo, jugando al cacho, al dominó, al naipe español. Y acá ya este cuento lo vivimos, llamémoslo así, viejos con mucho respeto, que algunos ya no están, otros se retiraron, otros están a mal traer, ya por lo mismo, las rodillas, la espalda. Entonces ya hoy prácticamente quedarán 2 o 3 de los antiguos, ¿ya? Y el resto son todos cabros nuevos. Y así, ¿cómo es esa, si es que existe como relación con los nuevos o no? Tú hiciste una charla ahora, entonces quizás Sí. algunos que no conocían tuvieron la oportunidad de conocer la historia. Sí. ¿Cómo tú ves algún, no sé si llamarlo respeto, pero como No. decir, puta, yo hoy día tengo pega guiando el Villarrica porque otros viejos en algún minuto fueron visionarios y forjaron este camino? Claro. Sí, no, a veces... Pero lo reconocen, A o no lo veces, reconocen. no sé si... O sea, es que uno no hace las cosas esperando reconocimiento. No, pero no funciona así el No. cuento. Pero sí, de repente pasa y te miran así como por encima del hombro y a quién le hay ganado. ¿Cachai? No. Y yo no espero, no me da lo mismo, ¿cachai? No espero que un X personaje, me diga, ay, don Marcelo, no, lo que menos. Pero yo creo que sí debería haber para ciertas personas un reconocimiento de, vuelvo a decir, estos locos que abrimos estos caminos. Ujú. Que en ese tiempo subíamos por las cuevas volcánicas y yo llegaba a veces a la agencia a las 12 de la noche, compadre. Claro, no salíamos a las 5 de la mañana, pero en fin. Oye, y ahí también me contabais que tenían
La astucia del chileno. El equipo hecho en talleres por Sí, tu amigo. Los ahí crampones, se cuentan los crampones hechos con alambre, sí, soldados. él más que nada, oye, nosotros usábamos crampones legítimos, Ya. ya originales. En los piolés de madera, el moncho sí que estaban legalizados. Pero aquí nació un hombre de acá en la comuna, respetable, el Pollo, Hernán Hernández. Y él creó estos crampones que tú viste, que los tenía en foto, que es crampones de fierro, y después los articuló, los mandó a la Universidad de Chile, bueno, le mandaron el sello, qué sé yo, etc. Y se la ingenió. Y creó también los piolés, compadre. Y eso se lo arrendaba a los gringos, a los israelitas, a los australianos, qué sé yo. Como un furor. Pero que nace también, o sea, me imagino que también es parte del negocio, pero un negocio que no es todo esto es ganar plata porque sí, sino que tiene que ser de manera segura, porque sí, anda a subir el glaciar sin crampones o sin cualquier método para tener agarre, puta, sí, no se puede. Sí, pero, o sea, de todas maneras, o sea, ahí había... O sea, ustedes bueno, tenían la formación de socorro andino, entonces siempre tenían el switch de seguridad. Exactamente. Sí, había como un grado de un poco como contra la palabra de él, si los crampones servían o no. Entonces era como que atacara ahí a la gente del pueblo, y tú soy afuerino, y venía, me cachai, ¿no? Era complejo. Lo mismo nació con los guías. Fue complejo poder que los guías se capacitaran. ¿Y quiénes son estos? Vienen de afuera, weón. El volcán es nuestro. ¿Me cachai, no? Bueno, ahora tienen toda una ordenanza municipal al respecto y no cualquiera puede llegar a guiar. Hoy día bajamos, compadre, del terreno de Clemente Carrasco, que trabajamos muchos años en ordenar esto, el turismo de aventura, la ordenanza. Yo fui presidente de la primera asociación de guías de montaña de Chile, en Pucón, y... La primera de verdad. Claro, y de ahí, y después jefe de la delegación del Cuerpo de Socorro de Pucón, y después pasé a ser jefe nacional, que estuve un par de años, o un año creo. Entonces, fueron años importantes para ordenar el cuento acá de las ascensiones, ¿ya? A cómo está hoy día, ¿ya? O sea, que un guía puede guiar hasta 4 personas más un asistente. Nunca soñamos, compadre, que el guía, nosotros subíamos con 9 pasajeros. ¿Sabes lo que es eso? 9 personas, compadre, a cuesta, a la rastra, y hoy día tienen un asistente. ¿Dónde la viste? En ninguna parte del mundo, güey. O sea, es parte de un gran legado que dejaron acá. O sea, tú parte del bueno, había mucha gente trabajando, ¿no? Sí. Yo soy un grano más de arena. Sí, pero los granos son los que inclinan la balanza. Sí, de todas maneras. tampoco hay que tirarse tan para abajo. Y cuando hay peleas fuertes, y darle cuesta. Oye, quedó ahí en el tintero un poco, ¿sí?, el tema, que no se tocó tan a fondo, pero también es muy importante el rescate que tú, o búsqueda, no sé, que hiciste tú allá en el Ojos del Salado. Bueno, ahí es toda una historia. Parte primero por la búsqueda, ¿no es cierto? Cuando es parte de la historia del ojo, o sea, cualquier persona del mundo que va. Exactamente. Cae ahí el helicóptero, un Lama, que lo piloteaba Tejo, y Luis Murray, uno de los accionistas del Anglo American, que este gallo quiso celebrar un aniversario de la Anglo, tirando una banderita a la cumbre, la cual nunca fue, y se pega en el guatazo por el lado argentino, cerca de la cumbre, llamémosla internacional o argentina. Y se pega el guatazo, y ahí muere primero Murray, y se pega el cabezazo contra el vidrio, se rompe, se cercena el cogote o el cuello, y el Tejo quedó vivo y logró cortar los motores. Bueno, en esto empezó la Anglo American volviéndose loco, tirando equipos por todos lados, compadre, para ver si es que estaban vivos, que sobrevivieran a las temperaturas. Pues ahí que hay menos 15, 20, 30, qué sé yo. Fácilmente. Y la Anglo, entre la locura, abre un camino, ¿ya?, para que los autos subieran, tuviéramos más acceso, de Atacama para arriba. Y después
hicimos la búsqueda con el cuerpo de socorro 10 días y después la rebúsqueda 10 días más. Y después la Anglo contrata un grupo, entre ellos está Miguel Torres, el pelado Quintero, y no me acuerdo quién es más. El Jorge Sáez, creo, no sé si está el Gino Casaza. Bueno, y esos gallos lograron sacar los cadáveres, los bajaron, etcétera, ya, y se cortan. ¿Qué pasa después? Pasa que entre este intertanto, formamos un grupo liderado por el Caco Valdés, el Jorge Sáez y un abogado, y se forma, llamémoslo una IRL, una empresa, una sociedad nueva. ¿Por qué? Porque la aseguradora logró todo, pagar las platas, qué sé yo, y dijo, aquí está el helicóptero, hagan lo que quieran. Y nosotros lo pedimos. Ya, escrituradamente nos dieron el helicóptero, era nuestro, con nombre y apellido. Había que sacarlo. ¿Cómo lo bajamos? Bueno, fuimos al SAR, al Servicio Aéreo de Rescate, a la Fuerza Aérea, nos hicieron unos cursos, bueno, a ciertas personas, que eran como más técnicos, electricistas, mecánicos, etc. Y logramos desarmar por parte. Es como que te queda dejar ahí la espina del pescado. Pelá. ¿Cómo lo hicimos eso? En 3 años. Una parte que era lo más interesante y donde estaban los diamantes, era el motor. Y ahí montamos, compadre, como un polipasto del helicóptero, ¿ya? A una montura arriba, y la dejamos puesta de un año para otro. Eran cables de acero, con, ¿cómo se llama? Polipasto. Sí. Y cuando volvimos al año siguiente no estaba. Se lo habían choreado los argentinos, los vecinos, para no ser tan así. Bueno, tuvimos que montar todo de nuevo, compadre, viajar a Copiapó, montar todo el periplo, ya. Y nosotros teníamos un trineo. Y arriba del trineo montamos el motor, lo subimos, lo bajamos, y al otro lado está un piloto que hicimos el contacto, que era amigo nuestro, que nos iba a comprar el bote. Mauricio. Estamos hablando así más o menos de esos años, ¿cuánta plata? No sé, bueno, es que no sé en este momento cuánto vale, busquemos ahí en internet cuánto vale el motor de un helicóptero. 100 millones, algo claro, así. Claro, de muchas lucas. O sea, llegan a salir dulces de nuevo. Pero éramos hartos, fueron varias generaciones las que rotamos. Nos fueron, por ejemplo, partimos 12 y esos 12 los 3 años, no fue así. Entonces todos tocaron lucas. Y bueno, en fin, se logró empelotar el helicóptero, bajarlo, compadre, y repartirnos la plata. Al día de hoy todavía quedan piezas guardadas, ¿ya? Que no se lograron vender, etc. Eso, para tu conocimiento y para la gente, salió en el diario El Mercurio. Nunca me he dedicado a buscar en la biblioteca ese registro, que sería bastante bueno. Pero lo otro, que se desconoce, y aquí va una parte importante, que quiero cooperar para los cabros jóvenes. El refugio que hoy existe en el que le dicen Murray no es el original. Eso fue otro, compadre, que era prácticamente un resort, no resort, un hotel 5 estrellas, donde tenía muchas habitaciones, baños, tenía un asador. Yo estoy ahora en contacto por el tema que estoy haciendo, no te lo voy a contar ahora, el cuento de fotografía, ¿ya? Estoy rescatando eso. Entonces, eso donó la Angloamérica y además donó el refugio Tejo, los containers, que eran un lujo. Desgraciadamente, como somos chilenos, poco cuidadosos, ponemos los refugios y lo primero que hacemos, compadre, coloco mi sticker. ¿Ya? Después coloco la firma. Lo rayamos. Y rayamos, compadre. Puta que lata, weón. Qué lata. Eso te puedo contar de esta historia. Oye, pero, del ojo. Pero también me contaste que ustedes habían hecho una locura. ¿Con quién hicieron esa locura, po? Es muy buena, weón. Bueno, nosotros teníamos restricciones dentro de esto de la búsqueda, ¿no? Como, no sé cómo decirlo en el contrato.
como exclusividad, por decirte una tontera. Con el Juaco Núñez, con el viejo, nosotros nos cargamos ese día, con que nos correspondía como Sherpa, bajar equipo del helicóptero. Y yo le dije al loco, oye, weón, ¿por qué, weón, si la cumbre está ahí al lado, weón? Estamos a 6.008. ¿Y ustedes no podían ir? No, po. Weón, vamos, compadre, arranquemos. Y hicimos la locura, compadre. Nos pegamos a la arrancada, fuimos a la cumbre, Argentina, llamémoslo así, o internacional. Lo subimos, bajamos y nos tiramos por el Arenal para abajo, por otro acarreo que pillamos. Llegamos a la hora de los quesos, estaban todos preocupados. Porque igual, o sea, hicimos la foto que creo que una demostré que estaba abajo como medio nublado, no sé, había brisa, no sé qué bueno. Y pensaba que nos habíamos perdido. Y empezaban a hacer desfogata. Y entre ese intertanto, compadre, yo me ahogo con un sapito de chocolate. Y el Juaco me salvó la vida, me pegó un palmazo en la espalda, soltó el sapo, weón. Y después le metimos la chía que me había pasado eso. ¿Cachai? Que tuvimos que hacer un intertanto, que me había salvado la vida, etcétera, weón. Exageraron el accidente. Y ese fue un secreto. Ese es un secreto que sellamos con el Juaco. Y ahí quedó, compadre, para siempre. Bueno. Lo mismo pasó en el Tupungatito. También nos escapamos en el Tupungatito cuando estuvimos para el terremoto. Nos tocó ir a cherpear y a dejarles comida y agua a los viejos que estaban cerca del avión. Y de ahí nos arrancamos a la cumbre, weón, del Tupungatito. Más o menos idéntico, weón. Y después de ahí, estos se querían meter al cráter y yo mandé a la cresta al Juaco con el loco. Alejo, y me vine solo al campamento, weón. Ahí ellos se fueron para allá, para el cráter. Claro, se querían meter al cráter. Y yo estaba muerto de hambre. No, le dije, yo me voy al campamento, weón. Bajé solo, compadre, al intermedio. Buena historia. Sí, eso es. Al final esas locuras son las que quedan como... Aprende. Que tampoco ni tan locuras, sino irse para allá nomás. No. Ya, compadre. Tú te viniste para acá, Baucón. Me casé con una mujer puconina, compadre. Y bueno, y el cuento ya cambia. Empecé a estabilizar. Y la vida te va abriendo puertas, ¿ya? Así como el primer terreno que tuvimos, después un departamento, casa. Y empezamos a viajar. Por cosas de la vida, se me abrieron las puertas para trabajar como pistero en el Colorado. Y a la altura de mis partidos de año hice pistero socorrista profesional, me fui a Argentina, becado, y volví con título, y eso me abrió las puertas para irme a Europa. Y dentro de eso, el trabajo pistero, llamémoslo así, es muy sucio. Soy el primero que abrí, el último que cerráis las pistas. Y yo dije, bueno, esto con los años, la carga, el frío, qué sé yo, quiero ser instructor de esquí. Y invertí lucas y me hice instructor, no a la primera, porque estaba viejo, el instructor tiene que esquiar con un estilo, elegancia, etc. Y demostrar bien. Y después, mi último año lo hice en Valle Nevado, me vine y yo dije, quiero ganar menos plata, pero estar al lado de mi familia. Había nacido mi hijo, Santiago, en el año 2000. Seguía guiando, hacía dobles cosas. Y empecé a trabajar aquí como instructor de esquí, que hice 21 años. Y terminé de guiar en el volcán en el año 2019, ¿ya? Entonces, tenía 3 profesiones a la vez, aparte de mi carrera de escultor. Guía, pistero socorrista, que terminé, titulado, instructor de esquí, titulado, y el guiado que empecé además a seguir formaciones como avalancha y otros. Y ahí, bueno, un poco, tú decías, dejaste el tema de ser socorrista o pistero. Sí. Pistero. Fue un poco también como alejarse igual un poco de las montañas. No. ¿O eso viene a posteriori? No fue alejarse de las montañas. Es un tema que el cansancio, el agotamiento, la envidia, te lleva a un estrés. Y tú tenés que darte cuenta también que
que te vaya siendo viejo y que ya no estáis para andar cargando tantos bultos, coligües al hombro, pasar mojado todo el día, bueno, las condiciones de trabajo no buenas, etcétera. Entonces vais equilibrando y se te van abriendo puertas en las formaciones que vais haciendo. Ujú. Oye, y bueno, nosotros nos encontramos en el curso de homologación de guías de la Federación de Andinismo de Chile este año. Sí, pues. Sí, ¿Qué, sí. qué significa para ti Ese es un tema, Álvaro, que yo lo traigo arrastrando del 2014. Es una espina en mi corazón en el cual me pasó, en este caso con Lenam. Yo hice primero todo lo teórico, lo pasé con buena nota, y después venía la prueba física. Y yo viajé de noche a Santiago, al parque este que está ahí en Peñalolén, creo. Algo así. Hay un parque ahí. Mahuida. Ahí. Y ahí nos hacen subir, compadre, con 10 kilos a la espalda. A mí me echaron piedra, sí, porque no cumplía los kilos, más el agua, etcétera. Venía trasnochado, todo el cuento. No hice el tiempo, en resumen. Y arriba, un caballero, uno de los señores, ya, el Fernando Millán, me dice: no cumpliste, para abajo. Así de simple, weón, sin ni un criterio. Son guambacas. Entonces, sin pensar que yo era más viejo, versus gente de 18 años, 19 años. Y yo apelé a eso, y yo dije: aquí me voy a ir con todo al chancho. Eso significa con abogado y todo el cuento. Apelé y me pescaron, y me dicen: ya le vamos a dar una nueva fecha, diciembre 8, por decir. Y yo tenía un contrato de trabajo con la UFRO que tenía que desarrollar en la Patagonia. Y además tenía un contrato con una minera para el norte en Copiapó. Dije: voy a presentar un certificado del rector, pues, bueno, de la universidad. No, me dijeron que no. O sea, cero criterio. Me echaron para abajo una ilusión. Pero sin embargo, sí, para otros sí se les puede abrir las puertas. De ahí, Álvaro... Mira, y para complementar un poco eso, yo he hecho también otras postulaciones aquí a Montaña en donde gente no ha cumplido los tiempos, pero existe una flexibilidad al respecto porque se entiende que al final hay más factores que influyen al momento de dar una prueba. Por supuesto. Tenéis más opciones. Sí. Entonces, puta, que fome que haya sido así, pero rescatemos también lo bonito, que ahora, sí, cierto, está este proceso de que tú estás participando y... Claro. Y que lo pillé casualidad, ¿ya? Porque vi que había hubo una homologación en el 2024, ¿no es cierto?, con la FEH, ahora. Uh-huh. Y yo llamé por teléfono. Y ahí parte, tal vez, el primer problema que tenía que ser de un club. Y ahí me uno al Perro de los Andes. Ya. Que yo ya lo conocía y me conocía gente de Temuco, ¿ya? Que hoy día estuvimos con los cabros. Sí, muy simpático. Y entonces nace esta oportunidad, compadre, y yo dije: oh, buena. Pero aquí viene la otra traba, mi enfermedad. Contémosle un poco a la gente cuál es. Bueno, si quieres contar también. Por supuesto, sí, es que tiene que ser, como dice el libro La Montaña Sana. Es algo que tenéis que luchar día a día con una enfermedad crónica que se llama cáncer. Me pescó un cáncer de próstata y se me fue a los huesos con metástasis, y eso te lleva a un dolor crónico de los huesos, un sufrimiento para peor. Se me fue a una hernia a las lumbares, la 4, la 5, y eso me presiona todo el nervio ciático, en el cual me restringe un poco. Entonces, de cuando supe eso, mis limitaciones, tanto en el esquí, en el ámbito de montaña, se me limitaron. Sin embargo, yo dije: pecho a las balas, y aquí yo voy sí o sí a la homologación. Acá en la casa, ¿para qué te digo? Estás loco, bueno, aquí te volviste loco, ¿cómo vaya a ir? ¿Quién te va a salvar allá? ¿Quién te van a ayudar? Etcétera. Pero siempre hay un angelito.
Y el angelito soy tú, po, weón, porque tú me ayudaste, me echaste una mano, nos abrazamos juntos, lloramos juntos, y salí adelante, le planteé mi problema al Rizo. El Rizo, ¿sabes qué me dijo? Estáis loco, weón. Estáis loco, tu señora tiene razón, me dijo. Y ahí seguí, weón, para adelante. Y felizmente, compadre, nos pudimos abrazar después cuando terminamos. Que no hemos terminado, aquí tenemos que ir a recibir un título, weón. Terminando todavía. ¿Y por qué? Porque se me clavó esa espina en el corazón, compadre, para terminar este cuento, que es un ciclo de mi vida. Que es un ciclo que yo, no sé si llamarlo ego, weón, no tengo idea qué, pero dije, quiero tener mi título, weón, de guía de montaña, instructor de montaña, que me gusta enseñar, aunque sea lo básico, hermano. Sí. No importa. Transmitir la vida que me hizo ser como soy. Hoy día, fuerte, guerrero ante esta terrible enfermedad. Como budista. Y además, pues, compadre, esta enfermedad me llevó, ahí va a ir las banderitas budistas, me faltan las de acá todavía, llevar a esta filosofía de vida, y me hice budista, compadre. Y eso además me ha ayudado mucho con la meditación. O sea, es fuerte, es fuerte. Yo perdí a mi mamá por cáncer. Por eso quizás empaticé tanto. Sí, po. Pero es otra forma de ver las cosas. El tema que tú mencionas, pues como ver que no es una limitante en sí para poder cerrar un ciclo. Sí. Y enfrentarlo, y que quizás para muchos que ven la parte más práctica o la utilidad de las cosas, probablemente no sea algo ejercible que tú vayas a poder ejercer después por producto, vaya a saber uno lo que va a pasar en la vida, pero sí, po. Sí. Pero es ir y decir, puta, yo igual puedo, po. No tengo este límite, o sea, tengo mis limitaciones, sí, claramente. Sí. Pero voy y lo hago dentro de mis posibilidades. Exactamente. Yo con eso, Álvaro, me doy por pagado. Yo me doy por pagado, compadre, tal como dijiste tú. No me importa si mañana rindo un curso o no lo hago, no, compadre. Es secundario. Pero fue una meta que para gente que dice que hoy día, no sé, no tengo plata por esto, por lo otro, no se trunque la vida, compadre. No, al contrario. Sí. El sol sale para todos y podemos seguir adelante. Qué alentadoras palabras. La verdad que yo tengo que agradecerle al buen Vaca que no te dejó, porque si no, no nos hubiésemos conocido. Sí, yo de verdad estoy sí. muy feliz de haberte conocido, y formar esta amistad y poder aprender de un grande de la montaña, no de estos próceres que la tuvieron fácil en su minuto porque las condiciones para ellos fueron otras, pero sí de gente de verdad que en contra de toda la sociedad y en su minuto, llamémoslo las lucas, llamémoslo el momento político, económico, sí, en contra de todo eso, a pesar de todo, construyó una vida de... Sí. Y lo más lindo, la familia que tengo. Eso. La familia y mis amigos, compadre. Y entre eso, tú lo acabas de decir, que nos conocimos. Y esto no se va a terminar. Entonces, yo tal vez podría decir las mismas palabras de la Viola, ya, gracias a la vida. Entonces, nada, soy agradecido, compadre, el día que abro los ojos, hoy día, mañana, ayer, ya me doy por pagado, güey, por pagado. Oye, Marcelo, y para ir cerrando ya, tú estás haciendo tu libro con todas estas grandes historias que aquí abrimos una pincelada, pero en el fondo son historias gigantes. Sí.
sí. ¿Cuándo esperamos tener? Yo creo que Disfrutar ese. yo creo que pienso que para la entrada del próximo invierno, que la gente está como más en las casas, ¿cachai? Y no está en la volada del salir a veranear. Quiero pescarlos a todos, compadre. Ya, más que las lucas, tampoco va a ser caro, ¿eh? Ojo, no quiero hacerme millonario con el libro, no me interesa. Sí. No me interesa. No, el fin. El fin es dejar un legado. ¿Ya? De que un montañista con las patas y el buche pudo salir arriba, compadre. Se puede. Se puede, Se puede. se Es puede, y difícil, lo estoy pero- demostrando. Lo estoy demostrando. Cerrando un ciclo. Puta, Y gracias. ahí te voy a avisar y lo vamos a difundir para hacer ese lanzamiento. Por ejemplo, ahora los perros me ofrecen en Temuco, también lo vamos a hacer en Pucón. Qué sé yo, no sé. Pero vamos, Ahí vamos a como dijo hacer lo posible por estar acá y dijo mi participar. lama, estoy pensando a 5 días. Qué bueno. Qué bueno. Esperamos tener el libro y Sí, po. esperamos tenerte Sí, infinitos años más y ojalá. poder seguir Ojalá. alimentando esta, Mm, esta bonita amistad. Gracias al buen vaca. totales. Totales. Gracias, totales. Gracias, Marcelo, por Oye, y Por antes, estar. igual, antes que nos despidamos, igual me gustaría, si me da un par de segundos, si es que nos queda todavía, dejarle unas palabras a los cabros. Decirle a la gente, a los jóvenes, que a veces se ven frustrados, ya mucha gente ve como la única oportunidad la universidad, ya, pero hay otras cosas que nos pueden engrandecer el corazón, ya, la parte física, la parte moral, etcétera. Y una de las cosas es el montañismo. Pero el montañismo de verdad, el montañismo, que exista la camaradería, la unión, el reconocimiento y no anda a la carrera a loca. Yo quiero decirle a todos, de verdad, a los jóvenes, que lo tomen con conciencia. Ya el hacer montañismo en todo el ámbito, en todo lo que corresponde, en el esquí, ¿no es cierto?, etcétera, que es amplio, lo tomen con conciencia, con responsabilidad, ¿ya? Y que además de eso hay muchas formaciones que se puede hacer y se puede vivir a nivel mundial. Nada, solamente mis saludos a todos los cabros jóvenes, ¿ya? Un abrazo para todos y para ti, pues, Álvaro. Muchas gracias, Marcelo. Un gusto, compadre, tenerlo en mi casa. Puta, mi casa. Y un abrazo, como dicen hoy día, de cumbre, pero para mí es un abrazo fraterno de camaradería. Muchas gracias, amigo.